Jacob Sperger, el pionero olvidado de Europa. La obra empezada aquí en Tramelan, aunque pequeña, se difundiría ampliamente desde esta pequeña iglesia a todo el país. Los creyentes de aquí deseaban seguir la palabra de Dios y comenzaron a guardar el sábado como día de descanso. Por el camino se encontraron con Jacob Erzberger, quien era un joven que estudiaba para ser ministro protestante. No es muy conocido, aunque su trabajo fue de gran importancia para establecer la iglesia en Europa. Había nacido en 1843 en Suiza. Creció en un hogar pobre y su padre murió cuando él era muy pequeño. Su madre entonces se hizo cargo para sacar adelante a sus 4 hijos. En 1864 decidió que quería estudiar y prepararse para ser ministro religioso en uno de los seminarios de Basilea. A la vez que estudiaba, trabajó en una prisión cercana para poder mantenerse. Allí conoció a un recluso que le habló de un extraño grupo de personas en Tramelan que guardaba el sábado y decidió ir a conocerlos para darle a conocer cuál era el correcto día de adoración. Después de encontrarse con ellos, se convenció de que el sábado es el verdadero día de adoración y se quedó con ellos unas semanas más para estudiar más a fondo el tema. Al final fue bautizado en esa misma iglesia y se hizo adventista del séptimo día. En 1868 dirigió la pequeña iglesia de Tramelan. Esta no era una tarea fácil. Además, estos hermanos creían que eran el único grupo que sostenía la fe adventista, pero luego se enteraron que Zechowski jamás le había comentado acerca de la amplia cantidad de hermanos que existía en Norteamérica. Cuando se dieron cuenta de esto, enviaron a Erzberger a Battle Creek para establecer contacto con ellos. A pesar de que no hablaba inglés, fue valiente e hizo el trayecto. Allí fue recibido calurosamente en la casa de Jaime y Ellen White. Con la instrucción de Jaime White y otros adventistas, fue ordenado en 1870 en una convención en South Lancaster, Massachusetts, y fue comisionado para realizar trabajo misionero en Europa. Así se convirtió en el primer pastor adventista del séptimo día en Europa. Cuando Andrews llegó en Europa en 1974 como primer misionero oficial que la iglesia enviaba al extranjero, ya contaba con un compañero fiel y un guía en el país. Erzberger publicó los primeros folletos adventistas del séptimo día en alemán y las iglesias los distribuyó. También fundó la primera iglesia en Alemania en 1875. Erzberger también ayudó a Conradi cuando la iglesia lo envió a Europa en 1886. También este llegó a ser un gran predicador y ayudó a realizar diferentes seminarios de profecía en distintas ciudades, como en Zúrich, Basilea, Berna y Lausanne. Durante muchos años, él era el único predicador adventista que atendía a las iglesias de habla alemana en Suiza. Tras la muerte de su mujer en 1908 a la edad de 53 años, pasó la mayor parte de su tiempo trabajando en Alemania. Finalmente, debilitado por la enfermedad y el exceso de trabajo, murió en 1920. Tras su muerte, su compañero Conradi escribió acerca de él. Sin buscar su propio honor, lo dio todo en busca de las almas, al más puro estilo suizo, directo y al punto. Incluso siendo de edad avanzada, siempre estaba dispuesto a trabajar, bajo la dirección incluso de alguien más joven. No buscaba su propio interés, no buscaba una posición, llevaba a las personas a Jesús. Este era para él el trabajo más sagrado e importante. Aunque muchas veces ha sido olvidado, el trabajo del primer ministro misionero ordenado en Europa fue vital en los primeros años de la nueva iglesia. Él era un hombre que quería dedicarse al sacerdocio, pero cuando de forma inesperada descubrió nuevas verdades, con honestidad siguió la palabra de Dios y se comprometió a una nueva misión, a menudo difícil. Hoy Dios está buscando personas honestas, personas que descubrirán lo que la palabra de Dios enseña y cambiarán sus vidas en consonancia con ella. Tengamos nosotros también esa disposición y ese mismo espíritu.